Bien chicos, seguimos con personal social. El título de la actividad es cómo nuestros antepasados enfrentaron retos en la historia del país. Eh, Bien chicos, la meta del día de hoy es escribir una explicación sobre lo que ha cambiado en los peruanos respecto a las formas de afrontar las enfermedades y, y lo que permanece hasta la actualidad. Entonces, a través del tiempo chicos, hay varias cosas, varias circunstancias, varias actividades quizás que cambian con el tiempo y hay otras que sí permanecen en el tiempo también. Ahora, en función a las enfermedades, ¿qué habrá cambiado y qué permanecerá? Vamos a ir descubriéndolo, ¿sí? Vamos a leer este texto que nos dan. Miren la imagen y lean el titular, ¿no? Es una noticia sacada del Peruano, del diario El Peruano. Léelo, te doy un tiempito, analízalo, revísalo, pausa el video y léelo con detenimiento. Muy bien chicos, ya. Habrás leído pues el Perú en los tiempos de cólera, la epidemia que se ensañó con los pobres, crónica, ¿no? Se ha escrito una crónica a partir de esta enfermedad. Ahora, con 2.909 fallecidos, la epidemia del cólera en el Perú, que fue de 1991 al 2000, fue la más letal de las epidemias desde el siglo XX. Nos acompañó por una década, imagínense, ¿cuánto es una década? Si has respondido 10, muy bien, 10 años, ¿no? Nos acompañó por 10 años. Ahora vas a responder estas preguntas. ¿Qué sabes acerca de esta enfermedad, del cólera? ¿En qué época se dio en el Perú? Bueno, acá nos dan la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se dio el cólera? ¿Debido a qué? ¿Qué causas se le atribuían? ¿Y cómo lo enfrentaron en esa época los peruanos? ¿Cómo lo habrán enfrentado? Yo estuve en esa época, chicos, fue terrible. Muy bien, ahora vamos a conocer un poquito más del cólera también en las siguientes PPTs. Ahora, frente a eso, tú contestas esto en tu cuadernito, ¿no? Puedes contestar lo que tú creas. Y continuemos. Ahora, yo quería presentarte esta hoja, ¿por qué? O esta diapositiva, porque algunas veces tenemos dificultades para situarnos en el tiempo. Nos hablan de enfermedades del siglo XXI y del siglo XX, pero también ha habido otras enfermedades en otros siglos. Pero primero nos vamos a situar en el tiempo. Tengo una pregunta. ¿Cuántos años comprende un ciclo? ¿Y de qué año a qué año? Vamos a recordar. Esto lo vimos también el año pasado, pero igual lo vamos a recordar. Así es que, atento. Los siglos se contabilizan a partir del nacimiento de Jesucristo. Antes del nacimiento de Jesucristo le podremos colocar pues 200 años antes de Cristo, 800 años de Cristo, antes de Cristo, ¿no? Pero a partir de la llegada de Jesucristo se realiza un nuevo conteo. Acá empieza desde el 0, ¿no? Y desde el 0 hasta el 100 es el siglo 1. Recuerda que el siglo es cada 100 años, ¿verdad? Entonces del 0 al 100 es un siglo. Del 101 al 200, ahí vienen los dos, un siglo más, el siglo 2. Del 201 al 300, el siglo 3. Del 301 al 400, el siglo 4. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ubicarnos ya en nuestra época. Vamos a empezar con el siglo, a ver, ¿qué siglo es este? ¿Se acuerdan? Muy bien, siglo XIX, ¿no?
Entonces el siglo XIX igual, mira, de 1801 al 1900, acá hay 100 años. Desde el 1801 hasta el 900 es el siglo XIX. De 1901 al 2000 es el siglo XX, porque llegamos al 2000. Entonces, todos estos comprenden el siglo XX. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo naciste? ¿En qué año naciste? Yo le digo 1900, ti. Uy, chicos, yo me doy cuenta y digo, uy, yo nací en el siglo pasado. Parece chistoso. Bueno, para nosotros las mayorcitas ya parece chistoso porque somos del siglo pasado. Y ustedes han nacido en este siglo, en el siglo XXI, porque comprende desde el 2001 al 2100. Uf, falta bastante porque se termine el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, desde el 2001 hasta el 2100 comprende el siglo XXI. Por eso ahora sí le puedes decir a tu mamá, mamá, ¿verdad que tú eres del siglo XX, del siglo pasado? Y sí, es verdad, nosotros hemos nacido en el siglo pasado. Pero estamos adoptando toda la tecnología, todo lo bueno del siglo XXI, ¿no? Así es que, chicos, no se preocupen. Bueno, yo no me preocupo. Muy bien, chicos, entonces ya nos ubicamos en el tiempo. Ahora, ¿qué enfermedades habrán existido en esta época, chicos? Miren, en el siglo II, en el siglo III, ¿no? Después de Cristo, en el siglo IV. Y así, mira, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo donde yo nací y sus padres quizás también, ¿no? ¿Qué enfermedades habrán aparecido en este siglo? Y miren, en el siglo XIX igual. Acá, por ejemplo, hay más siglos. Acá, por ejemplo, te presento toda la lectura de los números romanos para ubicarnos en la lectura de estos números, ¿no? Esto esperemos que tengamos otra clase para poder revisar cómo es la escritura de los números romanos y lo demás, ¿no? Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado que comprende el siglo XXI y el siglo XX, ¿no? Porque acá nos vamos a situar. ¿Qué enfermedades aparecieron en este siglo y en este, ¿no? En el actual. Sigamos entonces. Ahora, para realizar esta actividad necesitamos que tú copies este cuadrito en tu cuaderno, para hacer una entrevista. Mira, vamos a hacer una entrevista a una persona mayor de tu casa, a tu abuelito. Puedes hacer una videollamada si en caso no vive contigo, o a un familiar, alguien, pero que sea del siglo anterior, que sea más o menos pues de 60, 70 años quizás, ¿no? Un pariente, ¿sí? Entonces le vas a hacer una entrevista y para ello haces todo el listado de preguntas y que te responda, ¿no? Y tú vas a poder escribir acá. Frente a estas tres enfermedades, peste bubónica, el cólera y COVID-19. Estas dos son del siglo pasado, del siglo XX, y este es ya de nuestro siglo, ¿no? En el que estamos, en el actual. Entonces tenemos acá, pones el nombre de la persona que vas a entrevistar y la fecha de nacimiento. Ahí te vas a dar cuenta si es del siglo pasado. Muy bien, y le haces la pregunta, ¿no? ¿Qué sabe de la epidemia que afectaron el Perú? ¿Qué sabes de la peste bubónica, abuelito, tío? Y ella te dice, ay, sí, fue terrible. Ahí te va a explicar. ¿Qué sabe? Del cólera igual, escribes acá por favor. Y del COVID también. Luego le preguntas, ¿cómo llegó esta enfermedad a Perú? Por ejemplo, el del COVID ya sabemos porque estamos bien informados de él, pero él o ella nos va a poder dar información de la peste bubónica y del cólera. ¿Cómo se transmite? Del COVID también ya lo sabemos, ¿no? Pero estos dos no lo sabemos. Y le puedes preguntar a él cómo se transmitía pues la peste bubónica o el cólera, cómo se transmitía para que recuerde. ¿Qué hicieron las autoridades para enfrentar esta enfermedad? Acá él también te va a decir, uy, miren que el alcalde, ¿qué te dirá? Pues, ¿no? Y acá lo registras. ¿Qué hizo la población para afrontar esta enfermedad? ¿Qué hicieron la comunidad? ¿Qué hicieron las comunidades para enfrentar, o toda la población, ¿no? En el distrito, el lugar donde él se encontraba? ¿Qué hicieron para afrontar estas tres enfermedades en realidad, ¿no?
¿Qué similitudes hay entre las tres enfermedades? Por ejemplo, esto es lo que permanece, ¿no? Esta es la permanencia. ¿Qué similitudes hay hay en la forma de afrontar estas tres enfermedades? ¿En qué se parecen? De afrontar, recuerda, cómo lo afrontaron y si hay permanencia. ¿Qué formas de afrontar estas enfermedades permanecen hasta la actualidad? Acá, por ejemplo, en qué se parecen y acá si permanecen o no permanecen. Acá en qué se parecen, recuerda, similitudes. Y acá en qué se parecen estas tres enfermedades. ¿Qué formas de afrontar las enfermedades ha cambiado? ¿Cambió o no cambió? De la peste bubónica, del cólera y del COVID. ¿Qué actitudes deben tener las personas para afrontar estos retos como las epidemias, ¿no? Como la peste? Bueno, completa este cuadro con ayuda de tu familiar y luego vamos a volver, chicos, recuerden, vamos a volver a llenar este texto ya con la información que vamos a recabar, ¿sí? Ahora vamos a leer este texto 1 que está en los recursos. Mira, epidemias del Perú del siglo XX y XXI. A partir de este texto nos va a ayudar a contestar correctamente estas preguntas que están dentro de la entrevista. ¿Ya? Ahora, mira, realiza una lectura por párrafo, ya sabes, subraya, puedes parafrasear, hacer acaso sumillado, ¿no? Lee párrafo por párrafo, puedes escribir las ideas importantes a un costadito del párrafo, ¿no? Identifica las ideas importantes respecto a las enfermedades que se convirtieron en reto, chicos, se convirtieron en reto porque de ahí ese problema, esa dificultad lo pudieron solucionar en equipo, ¿no? Si hay una palabra que no conoces, búscala en el diccionario. Muy bien. Esto no vale, chicos, me olvidé borrarlo. Sigamos. En las epidemias en el Perú. Pausa el video y lee. Lee con atención, con cuidado, haz lo que tengas que hacer. Pausa el video. Te invito a subrayar, a anotar a un costadito, ¿no? En tu hojita que tal vez lo has impreso, si no puedes poner pues, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, 4 y tú vas anotando en tu cuadernito, ¿no? Las ideas más importantes. Pausa el video y lee, por favor, lee con atención. Muy bien, chicos, después de haber leído, yo te voy a ayudar también a leer y vamos a identificar las ideas más importantes. ¿Ya? Vamos a ver si hemos coincidido. La peste bubónica. La peste bubónica se presentó por primera vez en el Perú en 1903. Por acá, ¿cuándo llega la enfermedad? Ya podríamos estar contestando, ¿no? Correctamente. Recuerda que tienes que volver a hacer este cuadro ya con la información de las fuentes, ¿no? La enfermedad primero atacó a las ratas, encontrándose muchas de ellas enfermas y muertas. Luego empezó a enfermar a personas. El origen de esta peste fue atribuido a una embarcación proveniente de Tailandia entre 1903 y 1905. La peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. ¡Wow, chicos! Entonces, ¿cómo se transmite? A partir de las ratas, ¿no? Porque las primeras que se enfermaron fueron las ratas. Morían, estaban enfermas y luego contagiaron a las personas. Entonces, ¿cómo llega? Ya puedes completar el cuadrito. ¿Cómo se transmite también, ¿no? ¿Cuándo llegó? También ya nos dan la información cuándo llegó al Perú, ¿no? ¿Y qué más? Acá hay otra pregunta por acá. Ya, ¿cómo se transmite? Ya, esto vamos a contestarlo con las siguientes preguntas, ¿no? Ahora, para afrontar este problema, las autoridades tomaron varias medidas. Ya, mira, ahí están qué cosas hace la comunidad, qué hace la población, ¿no? Se crearon el Instituto Nacional de Higiene, mira, la Dirección de Salubridad Pública y la Junta Directiva de la campaña contra la peste bubónica de la provincia de Lima. Mira cuántas instituciones fueron creadas para darle solución a esta enfermedad, ¿no? Se implementó el lazareto como centro para aislar y tratar a los enfermos de la peste. Mira, ahí se los llevaron a todos.
para poder atenderlos, para poder aislarlos y no contagien a otras personas. Otras medidas que se tomaron fueron en la desratización, es decir, erradicaron a las ratas, ¿no? Y eliminación de cuyos, ay, pobrecitos, y conejos, porque temían que ellos también puedan ser portadores, ¿no? de esta enfermedad. El cierre de las escuelas, uy, igual que ahora, mira, el cierre, ¿recuerdan en qué se parecen? Y cuáles serán las permanencias que perduran en el tiempo, ¿no? Mira, se cierran escuelas, el reparto del suero antibucónico, es decir, mira, empezaron a repartir un suerito para poder evitar la peste bubónica. La publicación de las instrucciones contra la peste en los periódicos. Mira, dentro de los periódicos colocaban pues qué instrucciones podrían ser usadas para no contagiarse de esta peste, ¿no? Mira, la clausura de correos. Cerraron los correos, cerraron las correspondencias. El Estado y la población se convencieron de la importancia de la higiene en las calles y casas, por lo que estas medidas lograron reducir los contagios. ¿Ya ves? Entonces, miren chicos, lo que hicieron ellos le dieron una importancia así en demasiada la higiene de las calles, de las casas, porque recuerdan que ¿quiénes contagiaban? Las ratas, ¿no? Las ratas, los animales, los roedores. Y decidieron hacer esta higiene de calles y casas y pusieron como prioridad la higiene, ¿no? Y estas medidas, mira, lograron reducir los contagios. ¿Se parece algo con lo que estamos viviendo ahora en la actualidad? ¿Hay similitudes? Sí, ¿verdad? ¿Permanecerá algo de estas acciones en la actualidad? Sí, ¿verdad? Muy bien, ahora ya terminamos con la peste bubónica. El cólera, dice. El cólera es una enfermedad proveniente de Asia. ¿De dónde viene? De la India y de Egipto. En 1991 llegó al Perú. ¿Cuándo llegó al Perú? Ya tenemos acá el dato, ¿no? Un diario de Chimbote registró el lamento de una señora. Uy, a ver qué habrá dicho la señora. Mira lo que dijo la señora. Dios ya se cansó de cuidarnos y hoy sacó sus manos de encima de nosotros. Wow, ella se sentía desprotegida, por eso hizo esta declaración. Como ella, muchos pensaron que esta enfermedad era el fin del Perú. Según los estudios realizados en esa época, esta enfermedad se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados. Uy, yo recuerdo esta época, chicos. El agua teníamos que hervirla, teníamos sumo cuidado en lavar los alimentos porque pensábamos que todo ya estaba contaminado, las frutas, las verduras, siendo la principal causa del contagio la falta de higiene personal. Es otro problema, ¿se parece? Miren, haz la relación. Las muertes ocasionadas por esta enfermedad fueron mínimas en comparación con otros países, debido a la acción oportuna de los médicos. Miren cómo los médicos realizaron acciones en su momento, ¿no? Quienes realizaron terapias de rehidratación, bastante agua, ¿no? Al inicio de la enfermedad, mucha agua al inicio de la enfermedad. Asimismo, el Ministerio de Salud dio recomendaciones pertinentes para evitar la transmisión de la enfermedad por el agua o los alimentos contaminados. Entonces, el Ministerio de Salud lo que dio es inmediatamente tal vez avisos, ¿no? Y dándole las recomendaciones necesarias. Yo recuerdo que salían en los noticieros, en los periódicos igual, ¿no? Para poder evitar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Incluso nos pedían pues que el agua, el consumo del agua sea netamente pues potable, ¿no? No tomar directamente del caño, recuerdo en esa época difícil. Algunas autoridades municipales adoptaron medidas radicales y ellos fueron extremistas, ¿no? Como prohibir la venta ambulante de alimentos. Eso sí, por acá por La Molina también prohibieron los alimentos en las calles, ¿no? El acceso a las playas. Por su lado, los pobladores peruanos pusieron más cuidado con el aseo personal y el de los alimentos, mejorando de ese modo sus hábitos de higiene personal. Muy bien, chicos, ahora con lo que hemos leído del cólera, ya tenemos estos insumos para poder completar también acá este cuadro, ¿no?
¿Se parecen en algo a la peste bubónica? ¿Y ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Hay varias. ¿Permanecen algunas formas de afrontar esta enfermedad en la actualidad? Pues, sigamos. Ahora el COVID. Ay, disculpen chicos, estoy con un poquito de la tos. Actualmente la pandemia mundial que está azotando el Perú es la del COVID-19. Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan, en China. Uy, ya ven. Luego se expandió a todo el mundo donde miles de personas se están contagiando. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona. Miren cómo se transmite de persona a persona de manera muy fácil y rápida. Para afrontar este problema y evitar los contagios, las autoridades están tomando diversas medidas como el aislamiento social obligatorio, que ordena a la población permanecer en sus casas, los subsidios económicos, el dinero que da el gobierno, ¿no? Para que las personas se queden en casa. Recomendaciones sobre lo que se debe hacer para evitar los contagios, la implementación de hospitales para atender enfermos del COVID-19. Mire, todo lo que se hizo para afrontar este problema. Al llegar a esta enfermedad, el gobierno hizo muchas acciones para poder mantenernos protegidos, ¿no? Y una de esas fue el aislamiento social, ¿no? Otra fue pues darnos las recomendaciones por todos los medios televisivos, las web, bueno, por todos lados, folletos en las postas, ¿no? Y también implementó hospitales para poder atender a estos enfermos de COVID. Ahora, ¿se acuerdan de la Villa Panamericana? También ahí están siendo trasladados a los contagiados, ¿no? Para poder aislarlos. Esta enfermedad ha generado varios problemas, ¿sí? Por ejemplo, algunas familias han dejado de trabajar, eso también es verdad, chicos, han perdido sus trabajos y tienen dificultades para adquirir alimentos. Muchos enfermos necesitan oxígeno y hay escasez de este recurso del oxígeno. Ante esta situación han aparecido personas solidarias y organizadas que ayudan a quienes no tienen recursos para comprar sus alimentos. Se han dado cuenta en los programas de noticias que hay grupos de jóvenes, de personas que llevan alimentos a los asentamientos humanos, ¿no? Bueno, ya, ellos gestionan y reparten bolsas de víveres y mascarillas, reparten ollas comunes y también gestionaron la construcción de una planta generadora de oxígeno, como es en el caso de la región Loreto. Sí, allá hay, por ejemplo, hay una planta de oxígeno, es como una fábrica de oxígeno para poder atender a los enfermos de COVID. La población también está tomando las medidas pertinentes para evitar la transmisión del virus, ¿sí? Medidas como mejorar el aseo personal mediante el lavado de manos. Ahora en todos los lugares, chicos, siempre te miden la temperatura, también, ¿qué hacen? Te dan gel antibacterial o alcohol, ¿no? Si vas a Plaza Vea o vas a cualquier lugar para comprar alimentos, igual están tomando las medidas para evitar los contagios, ¿no? Y siempre te dicen a 1 metro de distancia, a 1 metro de distancia. Estas son medidas que está tomando la población. Sin embargo, aún se observan actitudes y conductas de algunas personas que infringen las medidas. Siempre hay, chicos, siempre hay gente irresponsable, ¿no? Inconsciente de que pone en riesgo la vida de otras personas, exponiendo su salud y la de los demás. Muy bien, chicos, entonces tenemos la información del COVID, de esta enfermedad, y también podemos completar correctamente ahora el cuadro, ¿no? Más la información que te dio tu familiar y estas lecturas, puedes completar correctamente ahora sí el cuadro. Ahora, chicos, vas a explicar. Ahora esto sí lo vas a contestar en el cuaderno. Vas a explicarme, utiliza las respuestas del cuadro como lo has llenado correctamente y escribe una explicación sobre lo que ha cambiado en los peruanos respecto a las formas de afrontar las enfermedades. ¿Ya? Lo que ha cambiado. Y lo que permanece, eso también faltó subrayar, ¿no? Ahora, recuerda, estamos en cambio. ¿Qué ha cambiado y qué permanece en el tiempo? Son dos cosas. ¿Qué ha cambiado y qué permanece? Para ello, toma en cuenta las siguientes preguntas. Ya, estas preguntas las vas a contestar. Sí, en tu cuaderno. Dice, ¿qué ha cambiado en las personas para afrontar las enfermedades? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado, chicos? Y acá tú puedes contestar. Recuerda que ha cambiado algunas cositas, ¿no? Sí, ha cambiado.
¿Qué ha cambiado en las autoridades para afrontar las enfermedades? ¿Mm? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué permanece, no? ¿Qué no ha cambiado en las personas y las comunidades para afrontar las enfermedades? ¿Qué no ha cambiado? Esta es una permanencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue realizando las poblaciones para afrontar las enfermedades? ¿Cómo ha sido la actitud o acciones de las personas para afrontar las enfermedades? En las tres épocas. ¿Cómo ha sido? Una actitud positiva. Siempre hay algunos, pero la mayoría es una actitud positiva, ¿no? ¿Cuál es la actitud que deben tener las personas para afrontar retos? ¿Cómo son las enfermedades? ¿Cómo son las enfermedades? ¿Cuál es esa actitud? Muy bien, chicos, estos van a responder, chicos. Recuerden, revisen la información y las escribes en tu cuaderno. Luego, una vez que has contestado esas preguntas, vas a revisarte. Mira, vas a escribir la explicación con las preguntas anteriores, ¿verdad? Puedes pedir el apoyo de un familiar si quieres contestar esas preguntas. Luego de escribir la explicación son estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas son la explicación. Una vez que contestes esta lista de preguntas, vas a corregirte, vas a revisarla, ¿sí? Y vas a tener en cuenta esta lista de cotejo. Describir lo que ha cambiado en las personas al afrontar las enfermedades, ¿sí o no? Describir lo que ha cambiado en las autoridades al afrontar las enfermedades. ¿Cambió algo en las autoridades, sí o no? Describir, recuerda, tienes que describir, ¿no? Explica cuál fue la actitud de las acciones de las personas para afrontar las enfermedades. Explique cuál es la actitud que deben tener las personas para afrontar retos, como son las enfermedades. Bien, ahora con tu familia te vas a reunir y vas a explicarle lo que escribiste, ¿no? Los cambios y permanencia. ¿Qué ha cambiado y qué permanece con respecto a los peruanos al afrontar enfermedades? Hay varias cosas que permanecen, ¿no? Que siguen en el tiempo. Y hay otras que sí han cambiado, ¿no? También explícales cómo estas enfermedades se han convertido en retos. Una oportunidad. Recuerda los retos que era problema, una dificultad, ¿no? Y se ha convertido en un reto para poder solucionarlo. Pídeles que comenten libremente, escriban un compromiso de la familia, cómo afrontar ahora esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Ahora, vamos a reflexionar. Una vez que termines todo y vas a contestar también estas preguntitas. ¿Qué aprendiste de esta actividad? ¿Tuviste alguna dificultad al escribir la explicación? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué mejoraría para la próxima? Muy bien, chicos, ya terminamos. Muchas gracias y hasta mañana.